¿Cuáles serían los requisitos en el perfil que debe tener un capellán cristiano? Buena pregunta, mi compañero, mi colega, mi querido hermano, Juan de Dios. La Biblia nos pide unos mínimos en cuanto a condiciones, cualidades del carácter para quien desea ser pastor, para quien desea ser capellán. En el libro, en la primera epístola de Pablo a Timoteo están, y complementado en capítulo 1 de Tito, hay 20 cualidades que Dios quiere que tengamos, que debemos tener para ser capellanes. Sí. Si es tan amable, le puede leer. Sí, aquí, claro, correcto. del 1 al 7 Sí, está. y acá está en la palabra de Dios muy claramente. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la epístola primera de Timoteo, en el capítulo 3, hay los requisitos para los obispos, ancianos y diáconos. En este caso, se aplica también a los capellanes Por cristianos. supuesto, porque el Porque capellán esto es un ministro del es Señor un obrero, Jesús. es un siervo del Señor. Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, nosotros parafrasearíamos, diríamos, si alguno anhela ser capellán en la obra de Dios, es una buena obra, desea una buena obra. Sí. Pero es necesario que el obispo, y acá en este caso específicamente el capellán, sea irreprensible. Marido de ¿cuántas mujeres? De una sola. De una sola mujer. ¿Sobrio? ¿Debe ser sobrio? Sí, claro. Sí, claro que sí. ¿Y prudente? Por supuesto. Es necesaria la Por prudencia. supuesto. Decoroso, ¿verdad? Sí, que sea ordenado, claro. Ordenado, hospedador, Sí, señor. apto para enseñar. Eso es algo Requisito importantísimo, indispensable. requisito indispensable. El capellán debe saber la Biblia para poderla enseñar. Para por poderla supuesto. enseñar, para poder comunicar, para poder transmitir, Por para supuesto. poder hacer discípulos, para poder hacer a otros capellanes. No dado al vino, ¿verdad? No pendenciero. ¿Qué tal esas peleas, las disputas? Dice Sí, que- la Biblia dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Ujú. Los que causan disensión entre los hermanos. Entonces el capellán no debe ser. No uno debe de ser esos. pendenciero, no codicioso. De ganancias De deshonestas. ganancias nada. deshonestas. La plata fácil no está con nosotros. Exactamente. Ese es un requisito indispensable también. No codicioso de ganancias deshonestas. Debe tener amabilidad, debe ser amable. Claro que sí, ¿verdad? Con excelencia. sí, Con señor. excelencia, la amabilidad, apacible. En cuanto a la avaricia, Oh, nada. no nada de avaro, ¿verdad? Dice acá, que gobierne bien su casa. eso. ¿Sí? Indispensable. Eso es importantísimo, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿qué pasa? ¿Cómo va a dirigir una obra como capellán o como pastor? Exactamente. Imposible. Si no puede hacerlo, ¿cómo puede gobernar una obra en el Señor? ¿Cómo puede dirigir un ministerio específico de capellanía? No un neófito. Es importantísimo esto, ¿verdad? Que tenga unas bases suficientes. ¿Sí? El capellán todos los días tiene que estar preparándose, contextualizando Biblia y juntamente con la Biblia analizar libros cristianos para enriquecer. La Biblia supera todos los libros. Es correcto, sí. Pero hay algunas obras que Excelentes, son claro. aconsejables porque nos aconsejan, nos orientan también. Sí. Por eso es importantísimo que el capellán tenga un fundamento real, verdadero, parado sobre la roca eterna de los siglos, que es Jesucristo. Dice acá claramente, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Sí. Y también es necesario que el capellán tenga buen testimonio. ¿Qué dicen en su casa? ¿Qué dicen en su vecindario? ¿Qué dicen en la iglesia? ¿Qué dicen los que no son cristianos de nosotros, del capellán? Exactamente. Eso es real, ¿sí? Entonces dice, también es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en el lazo del Sí, diablo. mire, Eso es discúlpeme, importantísimo. primero, Tito también. Aquí en Tito también encontramos Tito, otros capítulo requerimientos. 1, del 1 al 5 también. Sí, claramente lo dice. Y en el versículo 5 en adelante, ¿no? Pero acá está en el versículo 1 al 5, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
Y aquí establece también unos requerimientos en el versículo 6 en adelante. Sí, ¿sí? sí. El que fuere irreprensible, un capellán debe ser irreprensible. Irreprensible. Y nuevamente Repite lo que reitera, Pablo ha dicho marido de una sola mujer. ¿sí? No el 7 mujeres. ¿Cuántas veces se ha casado? ¿Cuánta gente se tuvo? Exactamente. Sí, acá Resulta claramente. que se divorcian y vuelven a casarse Exacto. viviendo la esposa con la que se casó. Exactamente. Y aquí claramente la palabra de Dios lo dice. Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, nuevamente lo habla acá, y en este caso el capellán, sea irreprensible como administrador de Dios. Óigalo bien, mi amado consiervo, capellán que anhela servirle a Dios, Nuestros pastor, futuros compañeros. nuestros futuros compañeros futuros que colegas, desean capellanes. servir al Dios Todopoderoso en el ministerio de capellanía. Es necesario ser buenos administradores de Dios, no soberbios, no iracundos, no dados al vino, nuevamente no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino que debemos de ser sobrios, hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ciertísimo. Es un Son requerimiento, no cualidades es un que Dios nos perfil. pide. Son unos mínimos, y al lado de esos mínimos debiéramos tener con obligatoriedad los capellanes la sinceridad de que habla el Salmo 15. Exactamente. Es La claramente. integridad, el Salmo 15 habla de la integridad. Sí, Señor, claramente. ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es ¿Quién correcto. morará en tu monte santo? El que anda en integridad En integridad, y hace justicia y, habla verdad hace en su justicia corazón. y habla verdad en su corazón. Es necesario que el capellán hable la verdad. Amén. Y cuando nosotros como capellanes estamos ministrando, debemos ministrar la palabra de Dios, que es la verdad. Hablar como dice la palabra de Dios. No aceptar el humanismo que No, muchos se nada de eso. Filosofías y huecas sutilezas según Sí, las tradiciones no, de los sí. hombres. ¿Eso es lo que debemos enseñar? No, debemos enseñar la verdad, la palabra de Dios que es la verdad. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Oh, No admite de reproche a alguno veces contra su hablando de vecino. no calumnia. ¿Ha oído de pronto alguna vez? Yo lo he oído. Ujú. Después de alguna predicación en una iglesia o una campaña, viene el almuerzo. Ujú. Y en lugar de almuerzo hay caldo de pastor, caldo Sí. de evangelista, caldo del predicador. Lamentablemente, empieza a hablar mal lamentablemente, de- así es. Esto no debe existir. Es cierto que no somos monedita de oro y todos van a hablar de nosotros Sí, de claro una que u sí, otra manera. claro que sí. ¿Qué testimonio estoy presentando para que hablen en contra o a favor? Es correcto. La palabra de Dios lo dice ¿Ven claramente, a ¿no? Jesús en nuestra vida? Deben de ¿Oyen a verla. Jesús en nuestra conversación? Debemos transmitir esa imagen Si de somos Cristo en nuestros íntegros, corazones. Entonces, vamos que a no, mostrar a no Jesús. calumniemos con nuestra lengua, no hacer mal al prójimo, no admitir reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, Pero honra a los que temen a Jehová. Mire ese 4 como me gusta. Mm. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ah, exactamente. Lo van a criticar, lo van a juzgar, le van a causar improperios. No cambiemos. Jesús aquí. Imitemos al Señor Jesús. Cuando lo vituperaban, nunca contestó. Nunca respondía Nunca respondió. en la misma Si somos, forma. ¿sí? es correcto, si somos conscientes de que es Él quien vive en nosotros, mostrémoslo con y en nuestra vida. En nuestra vida. Y concluye acá, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es claro, ¿Y cómo termina? El que hace estas cosas el que hace estas cosas no resbalará jamás. es correcto. Entonces, mi amado capellán, consiervos en el ministerio, estos son los requerimientos mínimos que establece la palabra de Dios. Cierto. Acordémonos que así como el suegro de Moisés, Jetro, le aconsejó reunir varones sabios con unos requisitos mínimos para que gobernaran en lugar de que Moisés gobernara solo. Unos requisitos mínimos. En la iglesia primitiva también escojan para el reemplazo de Judas, escogieron a Matías, un varón con cualidades mínimas. Ujú. Cuando creció la iglesia, ¿qué dijeron? Escojamos varones para que atiendan la mesa mientras nosotros predicamos.
¿Qué clase de varones? Irreprensibles, sin reproches, el mejor testimonio. Hoy nosotros estamos pidiendo, no nuestras, es el Señor, a través de su santa palabra, pide unos requisitos mínimos para ser capellán. Aquí está. En la Puede palabra ser de Dios. cristiano, y tristemente entre los cristianos hay muchos que no son buenos testimonios. ¿Y la sujeción? ¿Qué tal la sujeción en cuanto a la sujeción? Nadie quiere someterse a nadie. Hace ¿Puede poco tuvimos un... ruedas sueltas, piñones sueltos, actuando No cabe. según su capricho? No, tenemos que estar unidos a Cristo y entre Exactamente. nosotros Es correcto. muy, Eso es indispensable. Es muy importantísimo estrechamente unidos. tener esas calidades y cualidades para ejercer un ministerio de integridad para la gloria y la honra de Dios. Y eso es lo que se está buscando a través de este ministerio de la Asociación de Capellanes Cristianos de Colombia. Excelencia para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que nuestro amado Rey de Reyes reciba toda la gloria, Es correcto. toda la honra y toda la alabanza. Para Él, solo para Y Él, solo para Él, sea dada la ahora gloria y siempre. por los siglos de los siglos. Amén.